sagrado, Dios revela un milagro profético. Han confirmado que todo lo que pensábamos estaba mal. En el pequeño pueblo serrano de México, una atmósfera de expectación y fervor espiritual comenzaba a cubrir cada rincón. Sofía, una mujer de fe profunda, se encontraba en la iglesia local, con las manos entrelazadas en oración, clamando a la Virgen de Guadalupe por el bienestar de su esposo, Javier, quien enfrentaba una enfermedad terminal. Los médicos habían pronosticado lo peor, pero la esperanza y la devoción eran su refugio. Mientras el sol se ponía, los rayos de luz dorada entraban por las ventanas de la iglesia, dibujando sombras en el suelo como un recordatorio de la luz divina presente en ese lugar. Los murmullos de oración llenaban el aire, elevando las súplicas a Dios como si fueran alas de un águila volando hacia el cielo. Sofía sentía que su corazón latía al ritmo de la fe colectiva de su comunidad, unidos en el mismo anhelo de un milagro. Cada día se organizaban novenas, momentos intensos donde las oraciones cobraban vida entre susurros fervorosos y lágrimas de esperanza. Pero la angustia se apoderaba de la comunidad. A medida que pasaban los días, la desesperanza se colaba como un ladrón en la noche. Entonces, un día, un pastor local, atraído por la fe de Sofía, la encontró en la iglesia, y tras una oración poderosa, sus labios soltaron palabras que hicieron eco en su alma. Dios ha decidido que tu esposo será sanado. La esperanza resurgió en su corazón, como una llama que nunca se extingue. Sin embargo, el murmullo de la incredulidad comenzó a rodear a su gente. La pregunta flotaba en el aire como un susurro directo del cielo. ¿Será este un verdadero milagro o solo un deseo desesperado? A solo unos días de la Eucaristía mensual, el pueblo vibraba con una mezcla de nerviosismo y expectativa. La congregación se abarrotaba. Cada rostro reflejaba ansias de ver lo tangible de la promesa divina. En el momento cumbre de la misa, las luces titilaban como estrellas en medio de la noche, mientras todos unían sus voces en un clamor de fe por Javier. Sofía, sintiendo su corazón estallar y llenarse de esperanza, miraba hacia el altar, y lo único que deseaba era que el cielo respondiera. De repente, un grito desgarrado rompió el silencio, como un trueno en un día despejado. Javier ha experimentado un cambio. Sofía sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, al ver cómo los ojos de su marido se abrían llenos de vida. Un milagro de sanación inminente había comenzado a brotar en esa iglesia venerada, desatando un torrente de júbilo entre los asistentes. Pero en medio de la alegría, una nueva pregunta surgía. ¿Cómo dar sentido a lo ocurrido? La incredulidad y la alegría se entrelazaban, como hilos de un tapiz divino que aún tenía secretos por revelarse. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Sofía observó el asombro y las lágrimas de alegría en los rostros de sus amigos y familiares, mientras la comunidad celebraba este milagro. Pero, mientras el eco de las oraciones resonaba en sus corazones, una verdad aún más profunda parecía atisbarse detrás del velo de lo cotidiano. El verdadero propósito divino podría ser incluso más grande de lo que habían imaginado. Con el futuro incierto aún por descubrir, todos seguían clamando a Dios por respuestas. La historia de Sofía y Javier apenas comenzaba, dejando a todos preguntándose, ¿qué otros misterios del cielo se manifestarán en sus vidas? El eco del milagro aún resonaba en la iglesia, y los días siguientes se convirtieron en un tiempo de revelaciones y reflexión para Sofía y la comunidad.
La sanación de Javier no solo era un testimonio de la bondad divina, sino un llamado a profundizar en su relación con Dios. Con cada oración, sentía que su fe se fortalecía, como un árbol que crece firme en medio de una tormenta. La noticia del milagro se esparció rápidamente por el pueblo, y más allá, llevando un mensaje de esperanza a todos aquellos que vivían en la sombra de la desesperanza. Sofía comenzó a recibir visitas. Muchos querían escuchar su testimonio. Deseaban tocar el rayo de luz que había iluminado su vida. Las palabras de la Virgen de Guadalupe brillaban en su mente, y se sintió llamada a compartir no solo su historia, sino también el poder de la intercesión. En cada conversación instaba a las personas a elevar sus voces en fe, a alzar sus manos hacia el cielo y a clamar por lo que parecía imposible. Mientras esto sucedía, Javier, recuperándose con una velocidad asombrosa, se unió a Sofía en esta misión. Su propio viaje a las puertas de la muerte había cambiado su perspectiva por completo. Hablaba con una pasión renovada. Sus ojos reflejaban una comprensión más profunda de las cosas espirituales. La vida no es solo lo que vemos, Sofía. Ha llegado el momento de vivir con valentía y propósito, decía, mientras su voz se llenaba de emoción. Las palabras parecían surgir no solo de su boca, sino del mismo corazón de Dios. Una noche, mientras organizaban una nueva reunión de oración en el hogar de unos amigos, un anciano del pueblo, don Miguel, se acercó a ellos. Su rostro arrugado estaba iluminado por una luz que solo puede provenir del contacto con lo sagrado. «Hijos», comenzó con un tono de orgullo y reverencia, «su fe ha encendido una llama. Pero recuerden que Dios siempre tiene un plan más grande. Lo que ocurrió con Javier no es un final, es un comienzo». Las palabras de don Miguel resonaban como un tambor en el corazón de Sofía. Había un peso de verdad en sus palabras. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Sofía, su curiosidad despertando aún más. «La sanación es un milagro, sí, pero también es una invitación», respondió el anciano, dejando a todos en silencio, llenos de preguntas. «¿Qué tipo de invitación?». Sofía sintió una mezcla de ansiedad y emoción al considerar esta posibilidad. Ella y Javier habían sido testigos de algo increíble, pero la existencia de un propósito mayor la dejaba intrigada. Si realmente había más que descubrir, ¿cuál sería el siguiente paso en este camino de fe? Mientras la noche avanzaba, el grupo continuó hablando, compartiendo sus testimonios y levantando sus oraciones al cielo. Pero en el fondo de su alma, Sofía sintió el impulso de buscar más. No estaba satisfecha solo con la gratitud por la sanación. Deseaba entender el significado profundo de la intervención divina en sus vidas. A medida que la comunidad se unía en cada encuentro de oración, parecía que algo mayor estaba gestándose en sus corazones. El pueblo, antes dividido por la desconfianza y la tristeza, empezaba a tejer lazos de unidad y fervor espiritual. Muchos comenzaron a experimentar cambios en sus propias vidas, pequeñas maravillas que surgían como flores en la primavera. Sin embargo, una sombra tenía que ser enfrentada. Mientras el fervor crecía, Sofía comenzó a recibir mensajes de duda y críticas de aquellos que permanecían escépticos. ¿Es realmente un milagro o solo coincidencia?, preguntaban, provocando confusión en algunos. La fe, por su naturaleza, es una batalla constante entre la luz y la oscuridad, y Sofía sabía que debía preparar su corazón y el de su comunidad para el desafío. ¿Cómo luchar contra la incredulidad que ponía en duda lo excepcional? Mientras reflexionaba en la quietud de su hogar, una pregunta le llegó como un soplo de viento. ¿Quiénes somos en realidad si no somos portadores de esperanza? Todo el pueblo debía ser parte de la respuesta, cada uno con su historia, cada uno con sus propios milagros. Ahora, el verdadero viaje apenas comenzaba. Sofía miró por la ventana, observando las estrellas brillar en el cielo nocturno, sintiendo la conexión con lo sagrado. ¿Cuál sería el siguiente paso en esta maravillosa travesía? Las respuestas aún estaban por venir,
y su corazón latía con la pregunta: ¿qué otros misterios se revelarán en esta aventura con Dios? Los días siguientes traían una mezcla de entusiasmo y ansiedad a la vida de Sofía y la comunidad. La fe que había crecido tras el milagro de Javier empezaba a mostrar frutos, como un árbol que florece en la primavera. Las reuniones de oración se multiplicaban, cada una con más fervor y devoción. La gente llegó a comprender que no solo se trataba de un evento singular, sino de una transformación colectiva en la que todos estaban llamados a participar. La manera en que la comunidad se unió era casi palpable. Sofía, con su corazón lleno de esperanza, comenzó a notar que las historias de sanaciones y cambios inesperados emergían entre los vecinos. Doña Teresa, una mujer mayor que había estado postrada en su cama durante años, se levantó por primera vez para asistir a una reunión. Su alegría era contagiosa, su risa resonaba con el eco de liberación. «Dios me ha devuelto la vida», proclamaba con lágrimas de gratitud. Sin embargo, la sombra de la duda continuaba acechando. Sofía comenzó a sentir una presión, una necesidad de responder a esas voces escépticas que cuestionaban la autenticidad de lo vivido. Ella sabía que no solo era su fe la que estaba en juego, sino la de toda la comunidad. Así que, una noche, decidió organizar un encuentro especial, un espacio donde cada uno pudiera expresar sus preguntas, temores y, sobre todo, su fe. La noche del encuentro fue fresca, con el aroma a tierra mojada tras un breve aguacero. Al llegar a la iglesia, Sofía pudo notar la inquietud en los rostros de sus amigos y vecinos. Algunos llegaban con esperanzas, otros con recelos. Se tomó un momento para respirar profundamente, sintiendo la presencia de Dios en cada rincón del lugar. «Queridos hermanos y hermanas», comenzó con voz serena, «hoy nos reunimos no solo para celebrar lo que ha ocurrido, sino también para confrontar las dudas que nos han invadido. Nuestro camino de fe no es solo por lo que hemos visto, sino por lo que creemos. Jesús nos enseñó a caminar en la incertidumbre, a creer en lo invisible». Estas palabras resonaron como un canto en medio del silencio. Los testimonios comenzaron a fluir, cada uno compartiendo experiencias tanto de duda como de fe. Algo especial estaba sucediendo. Un ciclo de conexión se fortalecía. Javier se levantó, con el rostro iluminado, y compartió su experiencia con la muerte y el regreso. «Lo que vi allí no se puede describir, pero lo que viví aquí, entre ustedes, es un milagro aún mayor. No se trata solo de sanar cuerpos, se trata de restaurar corazones». A medida que avanzaba la noche, una atmósfera de reconciliación y unidad empezaba a cubrir a todos. Sofía sintió que sus preguntas eran respondidas, que el sentido de comunidad era el antídoto contra la duda y el miedo. Sin embargo, una inquietud permanecía en su interior, la sensación de que algo profundo estaba aún en espera de ser revelado. «¿Y si Dios nos está preparando para algo aún mayor?», pensó para sí misma. Las estrellas brillaban en el cielo, mientras que las oraciones se elevaban como olas hacia la divinidad. El silencio sagrado llenaba el aire, y una paz inexplicable comenzaba a reinar. A la mañana siguiente, Sofía encontraba un mensaje inesperado en su buzón. Una carta de una hermana en fe, invitándola a asistir a una reunión de oración profunda en la ciudad vecina, donde se prometía un encuentro con un conocido predicador de milagros. Dentro, una frase la cautivó: «Dios tiene planes que aún no has imaginado». El corazón de Sofía palpitaba con emoción y temor. ¿Era esta la invitación de la que hablaba don Miguel? ¿Iban a ser testigos de algo que cambiaría sus vidas para siempre? Con el correo en mano, sabía que estaba a punto de dar un paso hacia un nuevo misterio. Mientras cerraba la puerta de su hogar, una decisión tomó forma en su mente. Debía ir, no solo por sí misma, sino por toda la comunidad que había creído en el milagro. Y al salir, no pudo evitar la pregunta que resonaba en su corazón: ¿qué es lo que Dios nos está preparando y cómo cambiará nuestras vidas aún más?
El camino hacia la ciudad vecina estaba lleno de incertidumbres, pero también de promesas. Sofía viajaba con su corazón dividido entre el temor y la expectación. A cada kilómetro que recorría, la emoción vibraba en su interior como una cuerda en tensión. ¿Qué le esperaba en ese encuentro? La reunión se llevaría a cabo en un amplio salón, lleno de luz y sonido. Al llegar, pudo ver a otros creyentes de diferentes lugares, cada uno con su propia historia de milagros y anhelos. Sofía sentía que cada paso que daba era guiado, como si un hilo invisible la conectara a todos ellos. Caminó entre rostros iluminados por la fe, y aunque en su interior había preguntas, la energía del lugar la envolvía con calidez. Mientras tomaba asiento, el predicador apareció. Su presencia llenó la sala de inmediato, y un murmullo reverberó entre la multitud. Era un hombre de voz contundente y mirada penetrante, que cautivó a todos desde el primer momento. Sofía sintió como si Dios hablara a través de cada palabra que él pronunciaba, como si cada frase fuese un hilo tejido en la historia de la comunidad. Hoy, comenzó con voz firme, seremos testigos de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. A veces, lo que pensamos que entendíamos de Dios está lejos de la realidad que Él ha preparado. Esa frase despertó la curiosidad y firmeza en el corazón de Sofía. ¿Qué quería decir con eso? Las revelaciones comenzaron como un torrente. El predicador compartió testimonios de vidas transformadas, de fe restaurada y de milagros que desdibujaban las líneas de la lógica humana. Nos hemos aferrado a ideas de qué debería ser un milagro, dijo. Pero Dios opera en formas que a menudo desafiamos, y está aquí para mostrar que su poder sobrepasa cualquier expectativa. Sofía escuchó atenta, y en su interior, la duda comenzó a desvanecerse. Recordó las palabras de Javier, la alegría de doña Teresa. El ambiente se llenaba de murmullos de asombro y esperanza. Las oraciones se intensificaban, y los corazones se unían en un clamor sagrado. Al final del mensaje, el predicador hizo una invitación a todos los presentes. Si hay algo que anhelan, algo que para ustedes parece imposible, déjenlo aquí, en la presencia de Dios. Sofía sintió que una ola de paz la envolvía. Podía compartir su carga más pesada, aquel peso de preocupación por la comunidad, por sus dudas y temores. Se levantó, dio un paso al frente, y con el corazón latiendo en su pecho, pidió a Dios que revelara su propósito. ¿Qué quieres que aprendamos, Señor? ¿Qué milagros ocultos estás a punto de soltar en nuestras vidas? Al finalizar la reunión, la sala estaba llena de abrazos, sonrisas y lágrimas de alegría. La luz del día caía en un atractivo resplandor sobre la comunidad reunida, como si el mismo cielo estuviese sonriendo. Sofía sabía que había más por venir, que lo que habían experimentado era solo la punta del iceberg. Al regresar a casa, su mente daba vueltas. ¿Y si todo lo que creíamos estaba mal? Pensaba mientras el auto avanzaba en el camino familiar. Las posibilidades comenzaban a tomar forma. La incertidumbre podía ser aterradora, pero también emocionante. ¿Qué haría Dios a continuación? Esa noche, mientras las estrellas brillaban intensamente sobre su hogar, fue a la iglesia para compartir lo que había vivido. Reunió a la comunidad, y al ver sus caras expectantes, se preguntó, ¿estamos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros? ¿Estamos dispuestos a dejar que nuestras ideas sean reformadas? Sofía miró a sus hermanos y hermanas y, como un eco de la pregunta que le ardía bajo la piel, lanzó la siguiente afirmación. Esta noche se abre un nuevo capítulo. ¿Cómo cambiará esto nuestras vidas? ¿Qué milagros están a la puerta de ser revelados? Sofía miró a su alrededor. El brillo en los ojos de sus hermanos y hermanas iluminaba la sala, como si cada uno fuera un faro de fe encendido. Las murmullos empezaron a brotar, creándose un eco de expectativas. ¿Qué milagros nos esperan?, se preguntaban, y la incertidumbre que antes parecía abrumadora, ahora se sentía como un abrazo cálido de posibilidades.
Bendición tras bendición fluía en el aire. Sofía sintió cómo la presencia de Dios se hacía palpable, inundando el lugar de una paz que sobrepasaba el entendimiento. Es hora de abrir nuestros corazones, pensó, mientras pasaba de un rostro conocido a otro, sintiendo el amor de la comunidad envolviéndola como un manto. La jornada no era solo individual, era colectiva, un viaje espiritual compartido. Un grupo de jóvenes comenzó a compartir testimonios que resonaban en cada rincón de la sala. Yo creí que estaba sola, decía una chica con ojos llorosos, pero esta noche me he dado cuenta de que la carga es más ligera cuando la llevamos juntos. Cada palabra se sentía como una chispa que encendía el fuego en el corazón de todos. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por varias mejillas, pero eran lágrimas de alegría, de revelación, de un entendimiento más profundo sobre el amor de Dios. La atmósfera cargada de emoción parecía vibrar. Sofía se sintió impulsada a compartir lo que había vivido en la reunión anterior. Cómo la esperanza había comenzado a germinar en su interior. Cómo había sentido la voz del predicador como si fuera un mensajero del cielo. Hermanos, cada vez que pensamos que hemos visto todo lo que Dios puede hacer, Él nos sorprende, exclamó, su voz resonando con una intensidad que hizo temblar las paredes. Estamos a las puertas de lo que parece imposible. Finalmente, frente a la intensidad del momento, el pastor del lugar se levantó, con una voz apacible pero firme, pidió a todos cerrar los ojos y elevar su fe. Cualquiera que sienta que sus cargas son demasiado pesadas, que sus sueños están rotos, hoy es el día que Dios quiere restaurar. Ese sueño que creías olvidado, lo va a revivir. Un silencio sagrado llenó el espacio. Todos estaban concentrados, esperando ansiosos ese toque divino. Sofía, con su mano levantada, recordó el peso de sus preocupaciones. Dios, suéltalo. Revela tu milagro en nuestra comunidad, murmuró, mientras sentía como algo dentro de su ser se movía. Un viento fresco que traía consigo claridad y renovación. Como si Dios mismo respondiera, un canto suave surgió entre los congregantes, un himno de esperanza que elevaba cada corazón hacia lo alto. Sofía no podía evitar sentir una alegría profunda. Las dudas que habían flaqueado su camino ya no eran más que sombras. La revelación que había estado esperando parecía acercarse, como un faro que guiaba a un barco perdido en la niebla. Cuando el canto terminó, el pastor miró a la congregación. Hemos abierto la puerta a lo que Dios quiere hacer. No se equivoquen. La transformación está en el aire. Estemos atentos. Los milagros están en nuestra puerta. Murmullos de expectación resonaron en el lugar, cada corazón latiendo con una nueva urgencia. Sofía se sintió invadida por un deseo ardiente de saber qué estaba por suceder. ¿Qué milagros se manifestarían? ¿Cómo cambiarían sus vidas de ahora en adelante? Betania, una anciana de la congregación, se levantó y exclamó, «Yo creo que Dios está a punto de hacer algo grande entre nosotros». Esa afirmación caló profundo en Sofía. La preocupación inicial se diluyó a medida que la fe comenzaba a tejérsele en la piel. Prometedoras preguntas danzaban en su mente, dejándose llevar por promesas de transformación. «Estamos listos para lo nuevo», resonaba en su corazón. La noche estaba lejos de terminar, y una expectativa electrizante comenzó a crecer como la marea. Lo que podría venir era inconmensurable, pero solo Dios sabía cuán grandes serían sus milagros. Mientras salían de la iglesia, los rostros estaban llenos de un brillo renovado. Sofía sintió que el universo entero parecía alinear sus estrellas para esta revelación, y en medio de esa corriente de vitalidad, una voz en su corazón le susurró, «Esto es solo el comienzo. ¿Qué milagros se desatarán en los próximos días?» La mañana siguiente, Sofía se despertó con una energía renovada. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando su habitación como una promesa divina. Recordaba el eco de las palabras del pastor resonando en su corazón. La transformación está en el aire.
No podía ignorar que algo especial se avecinaba y una chispa de anticipación danzaba en su pecho. Al llegar a la iglesia, un aire de expectación flotaba entre los congregantes. Todos se miraban con una mezcla de curiosidad y anhelo. Sofía sintió que cada saludo, cada abrazo, era un recordatorio de que no estaban solos en este viaje. La comunidad era su fuerza, su refugio. Mientras se acomodaban en los bancos, el pastor asumió el púlpito con una mirada resuelta. «Hoy es un día de revelación», comenzó, y su voz resonó como un tambor que despertaba los corazones. «Dios nos está llamando a revisar nuestras creencias, a redefinir lo que consideramos posible». Un murmullo de confusión recorrió la sala. Sofía sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué significaba esto? ¿Qué creencias estaban a punto de ser desafiadas? Algunos de ustedes han vivido con la idea de que los problemas son más grandes que su fe, continuó el pastor. Hoy Dios quiere mostrarnos que nada es imposible. Las expectativas que tenían de su vida han sido confirmadas como equivocadas. Sofía se quedó momentáneamente sin aliento. La intriga se transformó en asombro. Si todo lo que habían creído estaba mal, entonces podrían esperar lo inesperado. El pastor compartió testimonios de personas que habían sido liberadas de cargas que llevaban por años. Cada historia era un testimonio de cómo Dios intervenía en lo cotidiano, cómo convertía las luchas en victorias. Sofía se dio cuenta de que su propia lucha podía ser parte de este milagro. Dios, sánanos, transforma nuestras vidas, susurró en su mente. Mientras el pastor oraba, invitó a quienes sentían que Dios los llamaba a dar un paso al frente. Sofía, sintiendo un impulso incontrolable, se levantó. Desafiando cualquier duda, se encaminó hacia el altar, acompañada de otros que, como ella, anhelaban aferrarse a la promesa de lo nuevo. Al llegar, el espíritu de la congregación la envolvió. Las manos se elevaron creando un espacio sagrado de autenticidad y vulnerabilidad. «Esto es lo que Dios quiere para nosotros», dijo Sofía con lágrimas de alegría. «Abramos nuestro entendimiento a lo nuevo». El pastor comenzó a orar por cada uno, y mientras lo hacía, una energía transformadora llenó el aire. Sofía sintió como si cada palabra saliera del altar como un río, inundando su ser de poder y restauración. Gritos de alabanza comenzaron a brotar, y el eco de la comunidad resonaba por toda la iglesia. Sofía no podía contener su emoción. Era como si cada persona en ese lugar empujara el peso de la carga juntos. De repente, la puerta principal se abrió, y un anciano entró, con una mirada de asombro en su rostro. «He venido a compartir una revelación», anunció con voz temblorosa. «Dios me ha mostrado que los tiempos de escasez han terminado. Hoy es un día de bendición». Sofía sintió que su cuerpo vibraba. Las palabras del anciano se sentían como un eco de los profundos anhelos de su alma. La iglesia se llenó de murmullos entusiastas. Las promesas de un nuevo amanecer parecían palpables en cada rincón. ¿Era este el milagro que estaban esperando? Hoy más que nunca, Sofía estaba lista. Lista para recibir lo nuevo. Lista para ver cómo Dios cumplía su promesa. Pero una pregunta seguía latente en su corazón. ¿Qué más estaba por descubrir? La expectativa seguía creciendo. El verdadero milagro aún no se había revelado. ¿Cómo se manifestaría la intervención divina en los días que vendrían? La atmósfera de la iglesia estaba cargada de una electricidad divina, como si las paredes mismas susurraran promesas de sanación y transformación. Sofía se sentó en la última fila, el corazón latiendo con fuerza. La noticia del anciano aún resonaba en su mente. Hoy es un día de bendición. Pero ella no solo quería escuchar, quería experimentar ese milagro por sí misma. La congregación, llena de esperanza, se unió en un canto apasionado. Las voces se entrelazaban, creando una sinfonía de adoración que ascendía hacia el cielo. Sofía cerró los ojos y dejó que la música la envolviera, sintiendo cómo cada nota acariciaba su espíritu. En ese instante, la duda y el miedo parecieron desvanecerse.
dejando solo un deseo ferviente de ir más allá, de descubrir lo que Dios tenía reservado para su vida. El pastor se acercó al altar nuevamente, esta vez con un aire diferente. «Dios está rompiendo cadenas, amigos», exclamó. «Viene a liberarnos de las pensadas limitantes. ¿No sienten que estamos al borde de algo grande?» Su voz resonaba con una autoridad que llenaba a todos de valentía. Sofía levantó la mano, sintiendo una urgencia por participar. «Amén», se oyó su voz, como si la palabra hubiera brotado de la profundidad de su ser. El pastor se detuvo y miró a Sofía, sus ojos llenos de compasión y entendimiento. «Hay quienes en esta sala están listas para lanzarse a lo desconocido», dijo. «¿Cuántos de ustedes están dispuestos a dar ese paso y confiar en que Dios tiene un plan perfecto para sus vidas, incluso si no pueden verlo todavía?» En ese momento, Sofía sintió que el tiempo se detenía. Era un momento sagrado, un llamado a dejar atrás todo lo que la retenía. Con una fe renovada, Sofía se levantó una vez más. No podía permanecer sentada mientras el mundo exterior seguía siendo el mismo. Se unió al grupo que ya estaba al frente, sintiendo cómo el amor y la fe de la comunidad la rodeaban como un abrigo cálido. Cada rostro allí contaba una historia, cada mirada un reflejo de lucha y victoria. Mientras el pastor oraba por los que se habían acercado, el anciano del que hablaban días atrás se unió, apoyando una mano en el hombro de Sofía. «Querida», susurró, «no dejes que el pasado defina tu futuro. Dios te ha llamado a cosas grandes». Sofía sintió como si una luz la envolviera. Era un llamado divino. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, la ansiedad se transformaba en paz, y su corazón superaba cada limitación temporal. La oración se sentía real, palpable. En esa mezcla de alabanza y súplica, Sofía se sintió suelta, ligera. «Quiero más, Señor. Transforma mi vida», clamó con fervor. Las palabras se convirtieron en un clamor colectivo. Aunque cada uno tenía luchas personales, en ese instante se unieron como uno solo ante el Creador, en busca de lo nuevo. De repente, una ola de energía recorrió la sala, provocando murmullos entre la congregación. «¡Milagros!», alguien gritó. Otros comenzaron a hablar de visiones, de nuevas oportunidades, de promesas cumplidas. La expectativa se elevó aún más, haciendo vibrar el ambiente. Sofía observaba, asombrada, cómo las vidas y corazones se alineaban con lo que Dios estaba haciendo. «Hoy el cielo está abierto», proclamó el pastor. «No solo recibiremos lo que pedimos, sino más de lo que imaginamos». Las manos se levantaron, los corazones se unieron en un grito de adoración. Sofía se preguntó en ese momento, ¿cuál sería su milagro personal en medio de todo esto? La espera podía ser intensa, incluso incómoda, pero algo en su interior le decía que este era solo el comienzo. La comunidad a su alrededor parecía compartir su fervor, uniendo sueños y esperanzas. Finalizando la reunión, el pastor anunció el próximo evento, una noche de oración y testimonios. «Vengan listos para ver lo que Dios hará». Las palabras resonaron en el corazón de Sofía como un eco que le prometía que el viaje apenas comenzaba. Mientras la gente comenzaba a salir, Sofía miró hacia el altar, sintiendo que la historia de su vida se estaba reescribiendo. Pero en medio de esa emoción eufórica, una inquietante pregunta la guardaba en su mente. ¿Qué milagro le esperaba a ella? ¿Y qué debía hacer para prepararse? El eco de esa pregunta resonó en su alma, mientras seguía el camino hacia su futuro, impregnado de promesas divinas y un sinfín de posibilidades. Estaba lista para recibir lo que estaba por venir. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, bañando la ciudad en un suave resplandor dorado. Sofía despertó con su corazón aún vibrante por la experiencia de la noche anterior. Las palabras del anciano, junto a la atmósfera de la iglesia, la acompañaban como un abrazo reconfortante. Esta era una nueva día, lleno de promesas. Mientras se preparaba para continuar su jornada, su mente se llenó de anhelos y dudas.
¿Qué significaría realmente aquello que había sentido en la iglesia? Con cada paso hacia el trabajo, un ligero susurro en su interior parecía recordarle que había un propósito que todavía no se había revelado. El día avanzaba, y aunque su rutina era la misma, Sofía se sintió diferente. La energía que había experimentado la noche anterior todavía latía en su pecho. La mirada de sus colegas, a menudo apática, parecía ahora vibrar con una nueva claridad. Se dio cuenta de que sus palabras y acciones podrían incentivar un cambio, no solo en su vida, sino también en quienes la rodeaban. A medida que la tarde se acercaba, la ansiedad de la espera se instaló en su pecho. La noche de oración y testimonios se convirtió en el centro de sus pensamientos. Sofía no solo anhelaba ser parte del milagro, sino que deseaba ser un vehículo para el cambio. Sin embargo, una inquietante pregunta la atormentaba. ¿Qué tipo de testimonio podría compartir? ¿Tenía siquiera una historia que contar? En esa lucha interna, sintió un impulso casi irresistible para buscar la guía de Dios. Se dirigió a un rincón apartado del parque cercano, y con ojos cerrados, clamó con fervor. Señor, por favor, guíame. Quiero entender mi historia. Quiero ser instrumento de tu amor y poder. Revela en mí ese milagro que anhelo. Mientras se sumergía en la oración, una calma profunda comenzó a envolverte. Era como si el viento mismo trajera consigo susurros del cielo. Sofía sintió que Dios respondía. Era un momento de luz y claridad. No se trataba de tener una historia perfecta, sino de ser genuina y abierta ante los demás. Poco después, se unió a la congregación para la noche de oración. La iglesia, una vez más, estaba cargada de una energía vibrante. Sofía tomó un lugar entre los asistentes, el corazón latiendo con fuerza. Las oraciones resonaban, y cada grito de fe era un eco de lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Uno a uno, los testimonios comenzaron a fluir. La gente compartía sus luchas, victorias y momentos en que Dios había intervenido de maneras sorprendentes. He sido sanado, decía uno. Mi vida se ha transformado, aseguraba otro. Sofía escuchaba, sintiéndose cada vez más inspirada por la valentía de sus hermanos y hermanas en la fe. Finalmente, un llamado se hizo sentir en el aire. El pastor invitó a todos los que querían compartir un testimonio a acercarse. Era un momento decisivo. Sofía sintió que su corazón reventaba de emoción. La voz de Dios parecía gritar en su interior, instándola a dar un paso adelante. Pero la duda regresó, y por un momento se sintió paralizada. ¿Qué diré?, se preguntó, temiendo que su historia no encajara con los milagros que había escuchado. Sin embargo, la sonrisa del anciano apareció en su mente, como un faro en la oscuridad, recordándole que su voz importaba. Con determinación, Sofía se levantó. Camino hacia el altar, la multitud observaba con atención. En ese segundo, sintió que la atmósfera cambiaba. Era su oportunidad de abrir su corazón y compartirlo todo. Pero, ¿qué milagro realmente estaba a punto de revelar? Con cada paso, Sofía sentía que el peso de su pasado caía detrás de ella. Había dejado atrás la incertidumbre y abrazado el presente. Mientras el micrófono se acercaba a sus labios, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Qué milagro esperaban a escuchar de ella? ¿Y qué milagro Dios tenía preparado para su vida? El silencio en la iglesia le dio un espacio sagrado para compartir, y ahora estaba lista para revelar no solo su historia, sino también el milagro que quizás muchos nunca habían imaginado. Sofía se detuvo, sosteniendo el micrófono con manos temblorosas. Su mirada se deslizó por el rostro de cada persona en la congregación, buscando una chispa de conexión. Era como si, en ese instante, el tiempo se hubiera detenido, y toda la energía de su alrededor se concentrara en ella. La voz de Sofía brotó del fondo de su ser. «Buenas noches, familia», comenzó con un hilo de voz que pronto se fortaleció. «Hoy estoy aquí, no solo para compartir mi historia, sino para mostrarles un milagro que ha sucedido en mi vida.
Las palabras fluyeron como un río desbordante. Recordó momentos de incertidumbre y desasosiego. Por mucho tiempo, creí que mi pasado me definía. Cargaba con errores y fracasos, sintiéndome menos que los demás. El silencio era absoluto. Las miradas fijas, los rostros expectantes, contribuían a la atmósfera cargada de anticipación. Sofía exhaló profundamente, sintiendo que, al compartir, estaba despojándose de cadenas invisibles. Anoche, mientras oraba, entendí que las cicatrices que llevo son parte de mi historia, no su objetivo. Los murmullos de aprobación se asomaron entre los presentes, como olas que atraían la energía del mar. El milagro es este. No somos lo que hemos hecho, somos lo que Dios dice que somos. Aquella frase resonó en cada rincón de la iglesia. Sofía sintió el poder de sus propias palabras, la claridad de su propósito. La voz del anciano estaba en lo correcto. Dios quiere usarnos en nuestra imperfección. Con cada testimonio que había escuchado, con cada tema que se había tocado aquella noche, Sofía se dio cuenta de que todos estaban uniendo sus voces en un canto de sanación. No tengo un relato grandioso de milagros físicos, pero sí una historia de transformación. Dios ha cambiado mi corazón, me ha liberado de mis miedos, me ha dado el valor de estar aquí, ante ustedes, cara a cara con mis propios demonios. Al final de su relato, Sofía miró a la congregación, ya no como un grupo distante, sino como una familia. A veces pensamos que necesitamos un milagro visible para creer. Pero, ¿y si el milagro más poderoso ya está ocurriendo en nuestro interior? ¿Y si nuestro verdadero testimonio es el reflejo de nuestro cambio interno? El silencio se vio interrumpido por un murmullo de asombro y reconocimiento. Gente empezó a aplaudir, y algunos comenzaron a llorar, tocados por la sinceridad de sus palabras. Sofía sintió cómo el amor de la comunidad la envolvía, formando una burbuja de aceptación y esperanza. La oración final llegó, un instante donde todos se unieron en un clamor a Dios. Sofía, con lágrimas de alegría en los ojos, entendió que el milagro no era solo para ella, sino para todos los que estaban allí presentes. Sus pensamientos se agolpaban en su mente. Si este es solo el comienzo, ¿qué más tiene Dios preparado para cada uno de nosotros? Cuando el pastor cerró la reunión, la energía en el aire se sentía diferente. Era palpable, una expectativa que anticipaba algo aún más grande. En su corazón, Sofía sabía que había dado un paso hacia una nueva etapa, pero ahora se preguntaba, ¿cuál sería el próximo milagro que Dios quería revelar en su vida? La noche apenas comenzaba. La luz del alba cruzó el umbral de la iglesia, llenando el espacio sagrado con un brillo sereno. Sofía despertó con una profunda convicción en su corazón. La noche de testimonios había cambiado todo. Era el momento de actuar, de llevar la semilla de la fe a cada rincón del pueblo. Las palabras del anciano seguían resonando. Hoy es un día de bendición. Al llegar a la iglesia, un ambiente de expectación envolvía a la comunidad. Las miradas brillaban con la alegría de las revelaciones pasadas, y Sofía sintió que el tiempo se había detenido. En cada saludo, en cada abrazo, se respiraba unidad. El pastor tomó la palabra. Su voz potente llenaba la sala, llamando a la congregación a prepararse para lo que estaban a punto de recibir. Hoy Dios quiere que nos unamos en uno solo, que seamos un reflejo de su amor y gracia. Abramos nuestros corazones a los milagros que aún no hemos visto, proclamó con fervor. Sofía sintió que ese mensaje la atravesaba como un rayo de luz, reafirmando su propósito. El tiempo avanzó y la hora de la oración llegó. Juntos, comenzaron a orar como nunca antes, clamando por sanaciones, restauraciones y unidad. Sofía, en medio de la ferviente oración, sintió como si el cielo se abriera sobre ellos, como una cascada de bendiciones fluyendo hacia el pueblo. Las palabras que provenían de los labios de todos eran un eco de esperanza. En el nombre de Jesús, todo es posible.
resonó un grito en el fondo de la iglesia. Sofía sintió su fe elevarse. En ese momento, comprendió que no solo se trataba de un milagro personal, sino de una transformación colectiva. Mientras se sumergían en la alabanza, un grupo de jóvenes se levantó. Su entusiasmo era contagioso. Hoy, proclamaremos que cada uno de nosotros está llamado a ser un milagro, gritaron en unidad. Sofía sintió el fuego del Espíritu Santo moverse a su alrededor. Era un llamado a ser parte de algo más grande, a aceptar la responsabilidad de ser portadores de luz. Después de la oración, la comunidad se reunió para compartir sus sueños y anhelos. Sofía habló sobre cómo había transformado su percepción de lo imposible, cómo el amor de Dios había sacado lo mejor de cada uno. Este es el primer paso, dijo encarnando su alegría. No se queda aquí, amigos. Necesitamos salir y ser la luz que transforme vidas afuera. Hay mucha gente esperando este milagro. El pastor asintió con la cabeza, alineándose con la energía del momento. La fe debe ser viva, debe manifestarse en acción. ¿Quién está dispuesto a salir y ser un testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas? Sofía sintió que el lugar se llenaba de convicción. Numerosas manos se elevaron. Era un renovado compromiso de actuar, de llevar el mensaje a los que aún no habían escuchado. No somos simples espectadores, somos los agentes del cambio, exclamó. La atmósfera vibraba en concordancia, cada corazón latiendo como uno solo. Y así fue como nació la idea de las Jornadas de Fe. Un compromiso comunitario para visitar casas, orar por los enfermos, compartir esperanzas y, sobre todo, contar las historias de milagros. Sofía organizó el primer encuentro, que, en poco tiempo, se llenó de entusiasmo. Hoy es el día, decía. Hoy comenzamos a escribir el capítulo que cambiará nuestras vidas. Cada jornada se convertía en un espacio de sanación y revelación. Doña Teresa, quien había estado postrada, se unió a la causa, llevando su testimonio como un estandarte de fe. Un joven comenzó a compartir su historia de adicción y en el fervor de la oración se liberó. Las paredes de desconfianza en la comunidad se desmoronaban, mientras los corazones se unían en el amor de Cristo. Finalmente, el último domingo de la serie de jornadas llegó. Sofía abrió el culto con una oración de agradecimiento. Al terminar, tomó la palabra. Hemos sido testigos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. No encerramos nuestra historia en 4 paredes, sino que llevamos este milagro a cada persona que cruza nuestro camino. La congregación estalló en aplausos, el amor de Dios manifestándose entre ellos. Era más que solo testimonios, era un espíritu de transformación. En ese instante, Sofía comprendió que estaban en una nueva época, llena de milagros por descubrir y compartir. Al finalizar la reunión, se sintió llena de paz. El recorrido había sido intenso, lleno de aprendizajes y milagros, pero lo más hermoso era que aún había mucho más por venir. Transmitiendo el mensaje de fe a todos, Sofía sabía que estaban apenas comenzando a entender el propósito divino que Dios tenía para cada uno de ellos. Se despidieron con un sentido de misión. Mientras el sol ponía sobre el horizonte, Sofía sonrió, sabiendo que los caminos por recorrer estaban llenos de posibilidades y promesas. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas de fe que están por venir. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas sean alcanzadas por estos milagros. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final aquí abajo. Tu historia puede inspirar a otros. Comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta manifestación de fe. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Juntos, hagamos que este mensaje llegue a todos.